Vamos a ver ahora el método de las variables ligadas, que nos dice así: dada una función, ¿no es cierto?, de dos variables, z igual a f de x, y, a la cual mencionamos como 1, condicionada o sujeta a la g de x igual a 0, a la ecuación de condición, si es posible despejar o explicitar en la ecuación de condición la variable y en forma que y nos quede en función de x, entonces podemos reemplazar ese despeje y en función de x en 1, o sea, en la función z. Entonces nos va a quedar z igual a f de x y la y la cambiamos por h de x. Entonces nos va a quedar que z va a depender de una sola variable independiente x. Era una función que dependía de dos variables, pero en realidad ahora se transforma en una función de una sola variable independiente. Entonces, deben aplicarse las condiciones necesarias y suficientes a esta función f de x para la existencia de extremos en funciones de una variable, o sea, funciones escalares. Bueno, calculamos entonces la derivada primera de la función, la igualamos a 0 y encontramos los puntos críticos, es decir, los puntos que reemplazados en esta derivada primera hacen que ésta se haga 0, o sea, los puntos x sub i. Luego, en la derivada segunda de esta función, evaluamos los puntos críticos y si la derivada segunda es positiva, evaluada en el punto crítico, tenemos un mínimo condicionado. Y damos las coordenadas completas de ese mínimo, reemplazando este valor de x sub i. Acá en el despeje dijimos que y era h de x, reemplazamos acá entonces h de x sub i, el punto crítico, y nos va a dar el i del punto mínimo condicionado, x sub i, y sub i. Reemplazamos x sub i y y sub i en la original, en la función de dos variables, z igual a f de x sub i y sub i, nos va a dar el valor z sub i. Entonces ahí tendríamos las coordenadas completas del mínimo condicionado en el espacio, p de x sub i y z sub i. Si la derivada segunda evaluada en el punto crítico queda negativa, entonces existe un máximo condicionado de coordenadas x sub i y z sub i. Bueno, vamos ahora a ver un problema de aplicación de los extremos condicionados aplicando el método de las variables ligadas. Acá nos dice el problema: hallar dos números positivos tales que su suma sea 8 y su producto sea máximo. Entonces tenemos del problema sacar la ecuación de condición, que en este caso nos dice que la suma de estos números tiene que ser igual a 8. Entonces vamos a escribir en la ecuación de condición que la suma de dos números, los números podríamos representarlos por las variables x e y, x más y va a ser igual a 8. Bueno, y si queremos, expresarlo de otra forma, esto podemos igualarlo a 0, a esta expresión. Entonces lo que tenemos que hacer es x más y menos 8 igual a 0. Es decir, paso el 8 despejando, está sumando, pasa restando. Bien, entonces ahí tenemos la ecuación de condición. X más y menos 8 igual a 0. Y nos dice el problema que el producto de estos números tiene que ser máximo. Entonces, si z es el producto de los números, entonces z va a ser igual a x por y tiene que ser eso máximo. Bueno, ahí nos queda entonces la función objetivo y la ecuación de condición. Vamos a armar ahora, vamos a despejar, si es posible despejar de la ecuación de condición la variable y en función de x, y luego vamos a reemplazar acá en z. Entonces acá vamos a hacer y si despejamos acá nos quedaría igual a menos x más 8. Bien, entonces ahí despejamos la y en la ecuación de condición y vamos a reemplazar la y acá en la función de dos variables. Entonces nos va a quedar z entonces igual a x por y, pero ahí vale menos x más 8. Bueno, y esto va a ser igual, haciendo la distributiva, x por menos x menos
x al cuadrado más 8 por x, esto, y este dijimos al cuadrado. Bueno, ahí nos quedó entonces reemplazada la variable y en la función de dos variables y transformamos la z que era de dos variables en una función de una sola variable. Entonces nos queda f de x igual a menos x cuadrado más 8x. Bueno, una vez que tenemos esta función, vamos a una función de una sola variable independiente, o una función escalar. Lo que hacemos es derivarla y igualarla a cero la derivada encontrando los puntos críticos. Entonces, bueno, la derivada de esta función va a ser igual menos x cuadrado derivado nos quedaría menos 2x. Y 8x derivado nos queda más 8. Igualamos a 0 la derivada primera y despejamos. Acá x va a ser igual a, pasamos, el 8 pasaría restando, está sumando, pasaría restando, menos 8 dividido menos 2, dividido menos 2, y ahí nos va a dar 4. Bueno, entonces ya tenemos el punto crítico, x igual a 4. Ahora vamos a calcular la derivada segunda de la función. Y esto va a ser igual a menos 2x derivado, nos queda menos 2. La derivada de 8, que es una constante, es 0. Entonces solo queda menos 2. Entonces, si evaluamos nuestro punto crítico en la derivada segunda, nos va a quedar evaluada en x igual a 4. Como no tengo x para evaluar, ya el signo quedó fijado con el valor de la derivada, que es menos 2. Bueno, es menor que 0. Por lo tanto, vamos a tener un máximo condicionado. Entonces ponemos ahí. Copiar acá. Sí. Ponemos entonces hay un máximo condicionado en el punto, y en este caso vamos a tomar la coordenada del punto crítico, x igual a 4. Entonces, x sub i igual a 4. El valor de y sub i, reemplazando el x igual a 4 acá en i, teníamos que menos x que vale 4, menos 4 más 8 nos da y igual a 4. Entonces sería el punto x4, y4. Y para tener la coordenada en z, x4, y4 lo reemplazamos en el original. 4 por 4 nos da 16. Entonces ahí tenemos las coordenadas completas del extremo máximo condicionado. Bueno, análogamente, podemos aplicar el método de las variables ligadas para funciones que tengan tres variables independientes. En este caso tengo una función w que depende de las variables x, y z, sujeta o condicionada a la ecuación g de x y z igual a 0. Entonces, si podemos despejar de la condición g la variable z en función de las variables x e y, como z igual a h de x e y, luego reemplazamos ese despeje en la ecuación 1, en w, nos va a quedar transformada una función que era de tres variables independientes a una de dos variables independientes, una f de x y. De modo entonces que se aplican las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de extremos en funciones de dos variables independientes. Bueno, y acá tenemos un ejemplo parecido al anterior que nos dice encontrar tres números positivos tales que la suma sea 12 y el producto de dichos números sea máximo. Entonces, representamos estos números positivos como x, y z. La suma de los tres nos da 12, nos debe dar 12 y el producto de esos tres números, x por y por z, tiene que ser máximo. Bueno, entonces despejamos de la ecuación de condición z, acá sería 12 menos x menos y, y luego reemplazamos este despeje de z en la función producto. X por y por z, reemplazamos la z por
12 menos x menos y. Hacemos la distributiva y nos queda la función de dos variables f de xy como 12xy menos x cuadrado y menos xy cuadrado. Bueno, hacemos la condición necesaria para esta función de dos variables, que las derivadas parciales de primer orden, f' en x y f' en y, calculamos las derivadas, las igualamos a 0 y despejamos hasta obtener los puntos críticos. Vamos a ver ya, una vez que se han determinado los puntos críticos, en este caso 0, 12, 12, 0 y 4, 4, armamos el hessiano, la función hessiano, con las derivadas segundas acá de la función. Veamos la derivada segunda como forma este hessiano. Derivada en x dos veces nos quedaría 12y sería 0, menos 2xy, acá quedaría menos 2y. Y la derivada de esto es 0 porque no tiene x, entonces quedaría menos 2y. La derivada segunda de x dos veces, que es la que está acá. Bueno, después tenemos la derivada cruzada, primero en x y después en y. Primero en x, después con y, sería 12y, derivado quedaría 12, menos 2x, menos 2y. 12 menos 2x menos 2y, las derivadas cruzadas van acá, en estos dos lugares del determinante, y dos veces en y nos quedaría f' en y, derivado otra vez más con respecto de y, nos queda menos 2x. Bueno, entonces venimos acá, y ahí quedó armado el determinante hessiano. Resolviendo el determinante nos queda esta función de hessiano. Evaluando los puntos críticos encontramos punto de ensilladura en el 0,12, punto de ensilladura en el 12,0 y a nosotros nos interesan en este caso los extremos, ¿no es cierto? Máximo, mínimo. En el 4,4 valiendo el hessiano queda 48, nos importa el signo, es positivo, entonces si es positivo hay un extremo. Y para saber si es máximo o mínimo en 4,4, reemplazamos en la derivada segunda xx, que era esta que está acá, menos 2y, era la segunda xx. Entonces menos 2 por 4, menos 8. Nos da negativo, tenemos un máximo condicionado. En el punto x4, y4, y el z lo sacamos reemplazando x4, y4, acá en el despeje. 12 menos 4 nos da 4. Entonces queda el C, el punto máximo condicionado, x4, y4 y z4. Es decir, los tres números tienen que valer 4 y la suma da 12. 4 más 4 más 4 nos da 12. Es la combinación que nos da el máximo. Entonces 4 por 4 por 4, que está aquí el producto de los tres números, nos da 64. Para esa combinación tenemos el producto máximo. Acá puse un ejemplo para otra combinación que no tiene máximo, pero que sí da 12. 1, 10 y 1. 1 más 10 más 1 nos da 12, pero 1 por 10 por 1 no nos da el máximo, acá da 10 y el máximo es 64. Para la combinación x4, y4, z4. Las desventajas que tiene el método de las variables ligadas es que la cantidad de variables que maneja, digamos, solo se pueden trabajar con funciones de hasta 3 variables. Ya para funciones de 4 variables estaríamos reduciendo a 3 variables y no hay método para 3 variables. Entonces, a lo sumo para funciones de 2 o de 3 variables independientes. Y la otra desventaja es que no siempre es posible despejar de la condición la variable y en función de x para 2 variables o z en función de x y para 3 variables. Entonces, si no se puede despejar, entonces no se podría aplicar el método.